Queridos hermanos y hermanas, en este día vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de esos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este texto nos damos cuenta una vez más de una característica fundamental de Jesús: el ser maestro. En este texto, Jesús se muestra como el gran pedagogo que viene a enseñar a todos sus discípulos la misión primaria del cristiano: el servicio. En este texto se centra en 2 situaciones que guían toda la reflexión. La primera es el anuncio de su muerte y resurrección, y segundo, el valor del servicio. Mientras iban caminando, Jesús les va enseñando sobre su destino, la cruz, según lo había previsto el profeta Isaías en el capítulo 53, del 1 al 10, donde anuncia que el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, debía ser entregado y condenado a muerte. Esa enseñanza es desconcertante para los discípulos, puesto que ellos esperaban a un Mesías diferente, majestuoso y poderoso, que los liberara del yugo del Imperio Romano. No entendían que el reinado de Jesús es diferente, no es como los reyes de este mundo. Su poder no está en el mandar y el tener, sino en el servicio a los hermanos. Es desconcertante porque es un escándalo que el Mesías sea asesinado, y esto hace más difícil para los discípulos creer en su mensaje. Asimismo, en nuestro tiempo es difícil creer en un Jesús que muere en la cruz, más cuando estamos invadidos por la ley del mercado y de la prosperidad, donde el que vale es el que tiene poder, el que tiene dinero y el que posee más que el otro. Las ideologías del comercio, del consumismo y de la televisión influyen también en nuestra forma de comprender a Dios. Y en este sentido, cuando el Evangelio nos muestra a un Jesús que es asesinado, que no tiene poderes, que no va a luchar en contra del imperio, entonces es más fácil darle la espalda a Dios. Así lo demuestra este Evangelio, que al continuar con la lectura, vemos que acontece algo más. Viene un mensaje peligroso para el seguidor de su tiempo, pero también para sus seguidores en nuestro tiempo. Jesús, mientras anuncia su muerte en la cruz, a raíz de su coherencia con los principios y valores del reino, como son el servicio, la justicia y la misericordia, los discípulos van discutiendo sobre quién de ellos era el más importante, era el mayor. Es decir, mientras Jesús va hacia la cruz, los discípulos van pensando en ambiciones personales. Pero nuevamente aparece el Jesús maestro y enseña un principio ético fundamental: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Para Jesús, el principio de vida para sus seguidores es el servicio, no es el tener un cargo de poder en la iglesia o ser más que el otro. En nuestra realidad, la sociedad consumista y capitalista nos enseña a competir con el otro. Esa mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba a la sociedad del Imperio Romano se infiltraba ya en la comunidad de sus seguidores. Es una incoherencia que Jesús identifica, que mientras él anuncia el valor del servicio, algunos de sus discípulos desean ser el mayor, el triunfador,
a quien hay que servir. Preguntémonos, ¿eso pasa en nuestras comunidades? Yo he deseado un cargo dentro de la iglesia para ascender, para mandar. Finalmente, Jesús utiliza un método pedagógico para ilustrar mejor la enseñanza. Se sienta con sus discípulos y pone en medio a un niño. En la sociedad judía del tiempo de Jesús, a los niños no se les tomaba en cuenta. Una persona que deseaba subir y dominar no prestaría ninguna atención a los pequeños. Y Jesús le da la vuelta a la situación. Les indica a todos los discípulos que pongan atención a este niño y les dice: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. El niño es el símbolo de las personas débiles y desvalidas, los pobres, las víctimas, los enfermos, los migrantes, etc. Agrega a la enseñanza un matiz nuevo: que el servicio sea en favor de estos, los más pequeños, los nadie, los ninguno, los ninguneados, como los identifica el poeta Eduardo Galeano. Y para concluir la enseñanza, aclara que quien acoge a estos hermanos más pequeños, acoge a Jesús y acoge al Padre. El mensaje es claro: para acoger a Dios hay que acoger a Jesús, que se encuentra en los pequeños, los indefensos, los pobres, los desvalidos. Ellos son el camino para nuestra salvación. La propuesta para nosotros a través de este evangelio es doble. Primero es preguntarnos: ¿qué tipo de seguidor o seguidora soy? Si soy como los discípulos que se pelean por asumir cargos para mandar, o realmente estoy en la iglesia para servir. Y segundo, es para acercarnos a Dios. Primero debemos acercarnos a los pequeños, a los pobres, a los migrantes y desvalidos. Pero al acercarnos a ellos, debemos hacerlo con respeto, con la intención de servir y en una relación de iguales. No me puedo considerar mayor que ellos, puesto que son ellos el camino para mi salvación. Que este evangelio y esta reflexión sean alimento para nuestro caminar en las comunidades y en nuestra pastoral, y en las realidades que vivimos a diario en nuestro hogar, trabajo, estudio, etc. Y que nuestra única pretensión de ser cristianos sea el servicio. Quiero finalizar esta reflexión con las palabras del Papa Francisco. El camino del servicio es el antídoto más eficaz contra la enfermedad de la búsqueda de los primeros lugares, que infecta muchos contextos humanos y no perdona tampoco a la Iglesia. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, acojamos este evangelio como un llamado a la conversión, a dar testimonio con valentía y generosidad a una iglesia que se inclina a los pies de los últimos, para servirles con amor y con sencillez. Muchas gracias.